Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros panelistas de todos los jueves de política. Yo creo que todos los días se toca algo de política, pero hoy tenemos el panel político. Ángel Matos del Partido Popular Democrático, Joel Franqui Atiles del Partido Nuevo Progresista. Además estará con nosotros el periodista del diario El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay. Con él vamos a estar hablando sobre qué más, los temas que han surgido en la política durante estas pasadas semanas. El caso de Wanda Vázquez, el caso de Pedro Pierluisi y su PAC, las acusaciones, las declaraciones de culpabilidad y por supuesto también las declaraciones de Tatito Hernández sobre el junte demoníaco del movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Con Benjamín estaremos tocando todos esos temas. Además, como hoy es también jueves que sabe a viernes de cultura y sabrosura, sí, porque no solo puede ser política, el cuerpo no aguanta eso. Mayra Santos Febres estará con nosotros y también la directora ejecutiva del Hogar de Niños de Cupey, Sor Mirna Vélez, en el último segmento del programa. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 19 de mayo del 2022, son las 8:04 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Hoy la voy a coger suave con Pierluisi en este primer segmento y con todo este tema del financiamiento de campañas, porque le voy a dedicar la conversación con el amigo Benjamín Torres Gotay a ese tema. Así que quiero tocar otros temas también muy importantes, incluso podría decir que algunos de estos temas son hasta más importantes a largo plazo para el país en cuanto al tema de desarrollo económico. Hoy es portada del periódico El Nuevo Día, el que ya el secretario de Hacienda, Francisco Párez, plantea hay un acuerdo entre el Departamento de Hacienda y el Tesoro Federal para hacer una transición del impuesto de la Ley 154, el arbitrio de la Ley 154, a un modelo en el cual las empresas foráneas radicadas en Puerto Rico, estamos hablando, no es cualquier empresa que no sea una empresa nativa, estamos hablando de las compañías foráneas controladas, eso es una definición contributiva, que son básicamente unas 40 empresas manufactureras que están en Puerto Rico, principalmente por los beneficios contributivos que representa el estar radicado aquí, y que conforme a esa ley 154, aprobada allá para el año 2010, bajo la administración de Luis Fortuño, comenzaron a tributar sobre, estoy sobresimplificando esto, pero esencialmente comenzaron a tributar sobre lo que le vendían estas subsidiarias a sus matrices en Estados Unidos. Y el genio, hay que decirlo, el genio de este tributo es que encontró un loophole esencialmente en las leyes contributivas federales, donde este nuevo tributo no violaba los decretos de exención contributiva que se le habían concedido a estas empresas a nivel local, y además lo que pagasen por ese tributo lo podían tomar como un crédito en sus planillas a nivel federal. Si pagaban $100 aquí, dejaban de pagar $100 al gobierno federal. Por tanto, para esas empresas era enteramente transparente, no afectaba el bottom line, no afectaba su ganancia. Y ese tributo, que de nuevo se inauguró allá para el año 2010, hace 12 años, ese tributo fue de ser algo transitorio. La idea detrás de esto originalmente era financiar la reforma contributiva de Luis Fortuño, que alegadamente le iba a bajar a todo el mundo las contribuciones, financiar esa reducción en las tasas contributivas para los individuos pagado
entonces por este tributo sobre las empresas de manufactura en Puerto Rico, y ellas a su vez cogían el crédito en Estados Unidos y por tanto realmente quien acababa pagando las alegadas reducciones contributivas de la reforma contributiva de Luis Fortuño era el gobierno federal. ¿Qué sucede? Yo siento que esos alivios contributivos que fueron prometidos allá para el año 2010 realmente no se materializaron. Y como pasa a menudo con el gobierno se acostumbró a tener estos chavitos en el bolsillo. Y de ser algo, de nuevo, enteramente transitorio, se esperaba que esto fuese por un periodo de 3, 4 años. La administración de Alejandro García Padilla lo convierte en un tributo permanente. Y esto seguía ocasionando unos roces con el Tesoro Federal, con el Servicio de Rentas Internas Federal, porque precisamente, como les he explicado, 100 pesos que pagarán aquí eran 100 pesos que acreditaban en Estados Unidos y 100 pesos que no ingresaban al Tesoro Federal. Y desde el comienzo, el Servicio de Rentas Internas Federal dijo, bueno, vamos a permitir esta acreditación, pero vamos a permitirla conforme a una carta temporera nuestra, una interpretación temporera nuestra, en lo que vemos qué hacemos con este esquema que se han inventado nuestros colonos allá en Puerto Rico, ¿verdad? Que ellos, supongo, algunos lo habrán visto como un robo a mano armada por parte de nuevo, los colonos en Puerto Rico, que llegaron al Tesoro Federal y descubrieron la manera de abrir la bóveda y sacar chavos para financiar el gasto público en Puerto Rico. Y entonces, el Servicio de Rentas Internas Federal le lleva advirtiendo desde aquel momento al gobierno, oye, esto es temporero, hasta que finalmente le pusieron un plazo al gobierno de Puerto Rico. A finales de este año, si ustedes no hacen algo, nosotros vamos a prohibir la acreditación. Por tanto, ¿cuáles alternativas tenía el gobierno de Puerto Rico? Bueno, supongo que pudiese haber dicho, nos importa poco, vamos a seguir cobrándole estos impuestos a las empresas manufactureras en Puerto Rico y si no lo pueden acreditar en Estados Unidos, tough luck. Pero claro, eso habría implicado, sí, ya un impacto sobre los costos de operación en Puerto Rico y ya habían algunas empresas que habían dicho, oye, nosotros estamos aquí por los beneficios contributivos. Si eso desaparece, si de pronto me empiezan a cobrar contribuciones que yo no puedo acreditar en ningún lugar, Puerto Rico ya deja de ser atractivo y podría dejar de ser nuestro domicilio. Y eso, pues claro, conllevaría un problema muy serio para Puerto Rico, primero porque son empleos bien pagos, segundo porque eso crea un ecosistema en torno a esas empresas. No es solamente el empleo, es que hay contratistas, hay otras empresas que le suplen una cantidad increíble de productos y servicios a estas compañías. Además de que sigue siendo cierto que la manufactura es la mayor parte del Producto Bruto de Puerto Rico. Por tanto, el que 1, 2, 3, 4, 5 de estas empresas se fueran del país hubiese implicado una reducción en la producción económica del país. Y eso tiene consecuencias para todos los sectores, aun si usted no trabaja directamente en una de estas empresas. Pero además, si estas empresas se van de Puerto Rico, ¿qué sucede? Bueno, dejan de pagar contribuciones en Puerto Rico. Y como les decía, el gobierno se acostumbró a este impuesto que se supone fuese temporero. Hoy por hoy, 1 de cada 5 dólares que entran al Fondo General, 1 de cada 5 dólares que pagan, vamos a dejar de hablar de esto en términos abstractos, 1 de cada 5 dólares del chequecito de los empleados públicos, el bombero, el policía, el recaudador en el Departamento de Hacienda, 1 de cada 5 de esos dólares que usted recibe en su depósito directo cada quincena, viene de la Ley 154. Así que perder esas empresas o perder la capacidad de que estas empresas tributen esa cantidad implica necesariamente un impacto serio para las finanzas públicas en un momento en el que el país todavía está atravesando por una quiebra. Así que este acuerdo
que anuncia el secretario de Hacienda, y habrá que ver los pormenores. Él anticipa que ya Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, había radicado un proyecto muy similar. Si en efecto esto es como él lo está planteando, que le va a permitir a las empresas acreditar y no deducir, hay una diferencia ahí. Yo me estoy basando en lo que plantean aquí Joana Isabel González y Marian Díaz, periodistas del Nuevo Día de Negocios, página 31 de hoy. Ellas usan la palabra acreditar, no deducir. Si en efecto es una acreditación de este nuevo tributo sobre los ingresos, si en efecto va a ser transparente para estas empresas, yo creo que esto es una noticia positiva. Y claro, si en efecto hay este acuerdo también con los poderes legislativos, si en efecto lo que se está planteando es muy similar al proyecto que ya Tatito Hernández había presentado. Esto es positivo. Esto implica estabilidad para estas inversiones en Puerto Rico. Esto implica la continuidad de estas empresas en Puerto Rico, de estos empleos en Puerto Rico, y claro, implica también la continuidad de ese tributo de una manera en que en teoría pueden seguir pagándole al país sin afectar la competitividad del país. Esto es una noticia, yo creo que positiva. Si se materializa esto, habría que reconocer el trabajo que ha hecho el secretario de Hacienda, y me parece que sería algo que cierra un capítulo de incertidumbre para la economía y las finanzas públicas del país. Y de nuevo, habría que reconocer el trabajo que han hecho para lograr este acuerdo. Habrá que ver los detalles, los pormenores, poner los puntos sobre las íes, pero creo que vamos en la dirección correcta con este planteamiento que ha hecho el secretario de Hacienda. Hay otro proyecto que me resultó interesante. Yo desconocía que estábamos tan cerca de aprobarse una nueva reforma de permisos, según reporta hoy la amiga y periodista de El Vocero, Yaritza Rivera Clemente, página 4. Esto es artículo de primera plana. Y me di a la tarea de, en efecto, buscar el proyecto. Hay muchas cosas aquí en esta medida. Yo no voy a entrar en un análisis completo de la medida. Podemos quizás la semana próxima sentarnos a discutir el proyecto, pero en esencia habían varias medidas legislativas para cambiar el sistema de permisos en Puerto Rico, y todo eso se ha recogido, todos esos proyectos, todas esas medidas se han recogido en un proyecto sustitutivo de la Cámara. Para quien le interese buscarlo, es el proyecto sustitutivo de la Cámara al proyecto de la Cámara 549-688-916 y el proyecto del Senado 122. Un poquito burocrático el título que les he dado, pero esencialmente es una medida para reformar los permisos en Puerto Rico. Y me preocupó una cosa que leí en el artículo de Yaritza. Dice aquí, de igual manera, crea el nuevo permiso de uso domiciliario para regular los trabajos realizados vía remoto y establece que los cambios a los códigos de construcción aplican de manera prospectiva. Esa primera parte de esta oración, regular los trabajos realizados vía remoto, a mí me paró los pelos, porque cuando el gobierno se mete a regular cualquier cosa, eso implica costos, eso implica permisos, eso implica burocracia, eso implica perder 2 o 3 días en conseguir el permisito para uno poder abrir una computadora en su casa y conectarse al trabajo. Yo creo que es una interpretación un poquito equivocada aquí del periódico acerca de lo que dice la medida. Lo que dice la medida yo creo que es algo que hacía falta. Y me di a la tarea de leer el proyecto. Dice que la residencia se va a poder utilizar como oportunidad para operar un negocio y establece un permiso de uso domiciliario, sí, pero es para, y cito el proyecto, actividades que solo involucren la operación administrativa del negocio, e-commerce, que no se atienda a público presencialmente en el lugar, que no genere ruidos, polvos ni olores objetables y que no se utilice para almacenar productos químicos. Esas personas van a poder solicitar un permiso de uso domiciliario. Mi interpretación, esto no tiene que ver con la persona que abre su computadora y se conecta a su trabajo
digamos, una persona que trabaja en el Departamento de Hacienda o en tribunales o en algún banco y lo mandan a trabajar de manera remota. Yo creo que esto no impacta a esas personas. ¿A quién impacta esto? Incluso a quién creo que beneficia esto. Es a la persona que ha montado una agencia de diseño gráfico, una agencia de publicidad posiblemente, un negocio de e-commerce, está vendiendo ropa que hace en su casa, una persona que teje y luego vende la ropa a través de una paginita de Shopify. Y se le hace difícil conseguir el permiso para poder pagar la patente municipal. Porque sí, hay que pagar patente municipal y en teoría hay que estar en ley para uno poder acceder a beneficios y ayudas y demás. Pues esa persona ahora con este permiso va a poder, según lee el texto, conseguir ese permiso para operar su negocio desde su casa en espacio de 24 horas o menos. Y eso yo creo que es bien positivo porque, en efecto, para quienes tenemos trabajos, y no digo yo trabajos, para quienes somos cuentapropistas, no asalariados, que montamos nuestro kiosquito y trabajamos de nuestra casa, formalizar ese negocio en este momento es bien complicado. Y esto es una cosa que yo siempre había planteado. Miren, vamos a crear un permiso que en 24 horas usted puede empezar a operar desde su casa, porque hoy por hoy muchas personas están empezando negocios sin la necesidad de un almacén, sin la necesidad de una oficina. Todo lo que necesitan es una computadora. Y si queremos que esas personas formalicen sus empresas, puedan pagar sus contribuciones, puedan acceder a préstamos y demás, pues hay que de alguna manera u otra permitir que esa persona consiga un permiso sin tener que mostrar toda una suerte de evidencia que evidentemente no aplica al que está montando un negocio desde su computadora. Hay una cosita aquí que yo de todas formas eliminaría. Piden un croquis de la propiedad. Mire, ¿qué necesidad hay de eso? Si yo voy a estar trabajando desde el sofá o desde el baño, ¿qué necesidad hay de mostrar dónde exactamente es que yo voy a colocar mi computadora? Pero bueno, es un paso hacia adelante, creo, lo que se está planteando. Y, de nuevo, mi interpretación es que esto no aplicaría a la persona que simplemente es un asalariado, que lo han mandado a trabajar desde su casa, que opta por trabajar desde su casa. Yo creo que ese no es el caso aquí. Esto es más que nada para formalizar los negocios que se están dando tanto en esta era de la tecnología y del internet y del e-commerce. Por último, y con esto me voy a la pausa, por lo visto hoy se presenta un borrador de proyecto para atender el tema del estatus en Washington, proyecto que ya desde que se presenta es nada y muerto. Por lo visto hay posibilidad de que se apruebe en la Cámara, pero en el Senado ya han dicho líderes de ambos partidos políticos que no hay espacio alguno para considerar una medida sobre el estatus de Puerto Rico. Por lo visto, queda por verse qué va a decir este proyecto en cuanto al tema de la ciudadanía estadounidense para personas que nazcan en Puerto Rico bajo el modelo de libre asociación. Dice José Delgado, se logró un acuerdo en cuanto a esa materia, que presumiblemente era el punto que todavía estaba causando el que hubiese alguna resistencia de quienes promueven la alternativa, supongo yo, del estatus de la estadidad o de la libre asociación, porque hay distintas visiones acerca de ese tema, de si en efecto es posible retener la ciudadanía estadounidense por nacimiento bajo el modelo de libre asociación, y habrá que ver a qué llegaron las partes encontradas en cuanto a este proyecto y qué dice finalmente la medida, que entiendo se va a estar presentando hoy al mediodía. Así que mañana habrá que discutir ese tema aquí en Sobre la Mesa, ir sobre el proyecto, hacer un close reading del proyecto para ver quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Realmente, en cuanto a el debate político local, esto no va a tener impacto alguno en Estados Unidos. Esto es el ejercicio de la política electoral de Puerto Rico en Washington. Y habrá que ver de nuevo quién gana y quién pierde
con esta medida. Pero eso, ¿quién gana y quién pierde? Acá. Vamos a la pausa, regresamos con Benjamín Torres Gotay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan. Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y en efecto se sienta a la mesa Benjamín Torres Gotay. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Encantado, como siempre, de compartir contigo y con tu audiencia. Benjamín, da la casualidad que esta semana se está celebrando en Puerto Rico, en un hotel de San Juan, la conferencia de la American Association of Political Consultants. Yo he sido miembro del International Association, no tanto de la American Association. Y ayer hubo una sesión general de esta organización que reúne a los consultores políticos, ¿verdad? La gente que ayuda a elegir y corre campañas para elegir candidatos a puestos electivos. Y hubo en la sesión general de ayer un tema que se discutió y voy a leerlo tal cual aparece en la agenda de esta reunión. Dice, "Are you ethical or just trying to stay out of jail?" Y me pareció un título extraordinario. Perdóname, Armando, no entendí la primera palabra. Are you what? Are you innocent? Are you ethical or just trying to stay out of jail? ¿Eres ético o estás simplemente tratando de evitar la cárcel? Y me pareció una pregunta extraordinaria. Es básicamente el planteamiento que yo intenté, quizás en muchísimas más palabras, 600 y pico de palabras, de articular en una columna que me publicó El Nuevo Día el lunes, ¿no? Y en otra que publiqué la semana pasada también. Y es esta idea de que aquí en Puerto Rico básicamente hemos aceptado que el que un político tenga un certificado de antecedentes penales negativos es suficiente. Pues mira, no cometí ninguna ilegalidad, como decía la portada de Primera Hora de ayer, citando a Caridad Pierluisi. No hay nada ilegal. Bueno, eso es necesario, pero me parece que no basta. Y este caso de los super PACs, yo creo que está mostrándonos el por qué no es suficiente. O sea, aquí hay tantas preguntas. Y parecería ser que el diseño de este esquema fue tal para que precisamente se construyera una especie de muralla china en torno al gobernador y él pudiese establecer plausible deniability, pero tenía que haber sabido algo acerca de lo que estaba pasando. Damaris Suárez, compañera de esta estación, publicó una nota para el Centro de Periodismo Investigativo en el año 2020 acerca del esquema de las entidades sin fines de lucro. Pierluisi no miró en esa dirección. O sea, de nuevo, volviendo a la pregunta inicial, ¿estaba tratando meramente de evitar la cárcel y por tanto no tiene la fibra ética y moral que uno debería aspirar a que un gobernante tenga? Esa es mi pregunta para ti, Benjamín. Bueno, en el caso específico de Pierluisi, yo creo que se le hace muy difícil a cualquier persona razonable en Puerto Rico creer que él no supiera nada de lo que estaba aconteciendo con Salvemos a Puerto Rico. Y cuando digo nada, no quiero decir que estuviese al tanto de todo el detalle de lo que estaba ocurriendo ahí, pero tendría que saber que ese PAC existía, que estaba haciendo campaña a su nombre, probablemente que estaban enviando donantes a donar a través de ese PAC para violar los límites. En definitiva, de que ese PAC era una parte importante de su operativo de recaudación de fondos, porque no estamos hablando tampoco de un PAC que hubiese hecho 3 anuncios o que hubiese hecho una pequeña recaudación por allá y qué sé yo. Era el principal PAC de apoyo a su campaña en las pasadas, en el 2020, tanto en las primarias como en las elecciones generales. Era un actor importante en su campaña. Ahora, como tú bien sabes o habrás escuchado y sabes que como
consultor político, pues también debes haber estado al tanto de esto, de esta práctica. En las campañas políticas se suele mantener al candidato ajeno a los detalles más específicos de este tipo de operativos, precisamente para no exponerlo si pasa algo, que es lo que está ocurriendo aquí. Se me hace muy difícil creer que Pedro Pierluisi no supiera nada de Salvemos a Puerto Rico, pero es bastante probable que no hubiese estado al tanto de todo el detalle, de los más mínimos detalles, que no hubiese participado en la conspiración, o que hubiese dado alguna instrucción específica sobre el tema, porque se acostumbra a mantener al candidato ajeno a ese tipo de actividades para no exponerlo en caso de que haya y yo te puedo legal. Aceptar eso, pero mi pregunta va más a si no deberíamos esperar más. No, a eso es lo que voy, Armando. Habiendo habido tanto problema con financiamiento de campañas en Puerto Rico a lo largo de su historia, a mí me parece que a estas alturas del juego, ningún candidato, más allá que quiere, como decía la pregunta del foro del que hablaste, cualquier candidato que quiere, más allá de estar fuera de la cárcel, que quiere ser ético y quiere ser responsable con el país, debe estar al tanto de todo lo que ocurre en su campaña y debe asegurarse de que todo lo que ocurre en su campaña se haga dentro del marco de la ley. La práctica esta de dejar que otros hagan y yo no meterme para yo no exponerme no es aceptable ya a estas alturas del juego, dados todos los problemas que hemos tenido en Puerto Rico con corrupción en campañas políticas. Sí, y es que, de nuevo, yo creo... Y creo que habrían formas de también codificar en las leyes en Puerto Rico esa mayor exigencia, ¿no? Mira, y Armando, perdóname, y hay otra cosa con este caso de Salvemos a Puerto Rico, que dudo mucho que sea el primero, pero está bastante bien expuesto en los documentos, en la acusación contra y en el acuerdo de Joseph Fuentes. Estas individuos 1, 2 y 3 no están acusados de ningún delito en este momento, pero está probado en el indictment que cometieron actos reprochables por ejemplo, de haberse puesto de acuerdo para ocultar el origen de ingresos de esa campaña, de haber designado un esquema para violar la ley, aunque no los hayan acusado, que es algo que muchos no nos explicamos cómo no están acusados de nada. Pero está claro que conspiraron, que se pusieron de acuerdo, que diseñaron un esquema para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Y eso, aunque no haya un delito, son actos que están ahí expuestos y el gobernador debería cooperar con Puerto Rico en saber quiénes son esas personas y sacarlos de cualquier participación que tengan en su campaña o en su gobierno, dado el caso de que no sabemos quiénes son, no sabemos si son personas que están participando de alguna u otra manera en el gobierno, aunque sea como contratistas. Pero, y eso le es posible, o sea, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿le es posible eso a Pedro Pierluisi considerando que una de las personas, por ejemplo, es el esposo, o se dice ser el esposo de su hermana? Y tenemos un audio que se ha circulado y hasta el momento no creo que nadie haya dicho que el audio no es una grabación fidedigna de una conversación en donde uno de los ejecutivos que donó por una de las entidades sin fines de lucro al PAC dice que quien lo dirigió a no donar o no establecer un PAC para la candidatura de San Juan y en su lugar dar ese dinero al PAC que llegó a través de una de las entidades sin fines de lucro fue Andy Guillemard. Pues, ¿qué puede hacer el gobernador en cuanto a eso? Es una buena pregunta, Armando. Dado el caso de que al parecer se ha reportado por más de un medio que una de las personas más íntimamente involucradas en ese esquema es su propio cuñado, el esposo de su hermana, que está en la fortaleza con él todo el tiempo y que tiene acceso a todas las operaciones gubernamentales como una figura en la fortaleza que no tiene ningún puesto en específico, ni rinde ningún tipo de información ni cuenta, pero está allí al tanto de todo. Es una excelente pregunta. ¿Qué puede hacer él con eso? Eso le toca a él contestarlo.
definitivamente, si en efecto es Andrés Guillemard la persona que participó en esa conspiración, pues y se hace incluso más difícil o más increíble el pensar que el gobernador no haya estado al tanto de nada de lo que estaba ocurriendo ahí. O sea, realmente tiene lo que llamamos, tiene un tostón el gobernador con eso y no es algo de lo que se va a librar fácilmente en términos de lo que de la opinión pública, de las preguntas de los periodistas, de las investigaciones que siguen. Se ha estado reportando por varios medios durante los pasados días que esa investigación no ha terminado, que están mirando otra gente participante de ese esquema. O sea que no todavía no hay. Es posible que este sea un drama que no ha tenido un desenlace todavía y que por lo tanto no sabemos al final del día cómo va a terminar el gobernador con esto. Benjamín, cuando regresemos de la pausa quiero seguir hablando sobre esto y también tocar el tema de lo que se ha sabido acerca de Bancrédito. Yo creo que ahí también hay un tema que discutir, que es el inversionismo político. Pero antes de pasar a ese tema, para nuestros radioescuchas, les tengo un consejo. Proteger tus tarjetas está en tus manos. Oriental te ofrece el app, la aplicación móvil Secure Lock, que te permite proteger tus transacciones. Puedes establecer límites de uso, seleccionar localizaciones donde tu tarjeta puede ser utilizada, activar o desactivarlas al momento. Si quieres evitar transacciones no autorizadas, toda transacción procesada mientras la tarjeta esté desactivada en Secure Lock es declinada. Protege y monitorea siempre tus tarjetas de débito y crédito Mastercard de Oriental. Baja el app, la aplicación móvil hoy y evita ser víctima de fraude. Oriental Bank, miembro FDIC. Recuerden, la aplicación se llama Secure Lock. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigo hablando con Benjamín Torres Gotay. Benjamín, más allá de la incomodidad que pueda presentarle al pobre gobernador, casi a uno le da pena este asunto de su familia y cómo están involucrados en este esquema. Hay otros ángulos que yo pienso un político con instinto de supervivencia ya estaría abrazándose de estos para tratar de distanciarse de todo este esquema. Yo creo que simplemente decir, mira, aquí no hay nada ilegal, aquí no ha pasado nada. Cuando un amigo íntimo del gobernador envuelto en un esfuerzo por elegir al gobernador se ha declarado culpable, yo creo que eso es insuficiente, poniendo a un lado el tema legal desde el punto de vista político, de supervivencia política. Un ángulo que yo creo que él debería analizar es, o por lo menos hacer que el gobierno haga algo para él tomar una distancia, es la investigación, el análisis, una pesquisa acerca de los ángulos contributivos de esta controversia. O sea, las entidades sin fines de lucro no eran tal cosa. Por tanto, deberían perder sus exenciones. Por tanto, ¿quién paga contribuciones sobre esos ingresos que tuvieron esas entidades que no son sin fines de lucro? Eran algo ilegal desde un inicio, ¿no? Y por otro lado, si las empresas que donaron a estas entidades sin fines de lucro tomaron exenciones o tomaron deducciones sobre esos donativos, también tendrían una responsabilidad contributiva. Pero le preguntaron al gobernador antier y él dijo que no hay información acerca de eso, que eso es algo que le tocaría al Departamento de Hacienda. ¿Qué está detrás de esta resistencia del gobernador a darse cuenta del costo político que esto tiene que tener para él? Bueno, eso no lo sabemos, qué es lo que hay detrás de esto, pero obviamente lo podemos imaginar, o lo podemos sospechar. Acuérdate, o sea, todo esto parte de personas muy íntimas, muy cercanas a él, que hicieron todo este esfuerzo y que se metieron en todo este revolú y tienen todos estos problemas por ayudarlo
a ser electo gobernador. En ese sentido, pues no es incomprensible la resistencia que tiene él a que esto se siga explorando desde diferentes ángulos. O sea, yo no creo que él va a mover un dedo para causarle más problemas a estas personas que ya tienen bastantes problemas por ayudarlo a él a ser gobernador. No creo que él no me parece que él va a mover un dedo con esto. Otra cosa, otra actitud debería ser la del secretario de Hacienda y la del secretario de Justicia, que tampoco me parece que se han expresado en torno a este asunto en particular. Que yo sepa, no. Que yo sepa tampoco. O sea, a las exigencias deben dirigirse a los secretarios de Hacienda y de Justicia, porque a nivel federal no se encontró alegadamente, o según expresó el fiscal Muldrow, hasta el momento no se encontró ningún otro delito en ese esquema en específico o en esos actos que se desarrollaron y que le costaron la culpabilidad y probablemente le cuesten algún tiempo de cárcel a Joseph Fuentes. Pero hay unos actos expuestos ahí que se deben explorar desde otros ángulos, a ver si desde el área estatal o los estatutos estatales hay algo que se pueda hacer con eso. Pero eso es un punto bien importante, Benjamín. El hecho de que los federales no hayan encontrado algo no quiere decir que no haya algo. Puede ser que no encontraron algo de su jurisdicción. Pero el tema contributivo, por ejemplo, yo entiendo sería un tema estatal y es un tema que debería indagarse. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, todo volvemos siempre, Armando, volvemos al final de todo el análisis a lo mismo. Hay unas personas, individuos 1, 2 y 3, que cometieron unos actos reprobables, que se pusieron de acuerdo para engañar al gobierno de Estados Unidos en cuanto a la origen de las contribuciones de la campaña de Pedro Pierluisi. Y si el fiscal federal entiende que a nivel estatal esos actos de ponerse de acuerdo para defraudar al gobierno no son un delito, pues las autoridades estatales deben mirarlo y deben buscar la manera y después que hagan el análisis, entonces explicarnos si fuera el caso, mira, a nivel estatal tampoco eso es malo, cualquiera puede ponerse de acuerdo para cometer un delito, que no hay nada malo con eso, que nos deben esa explicación al final del día. Benjamín, por último y brevemente, Bancrédito. Se dice que el dueño del banco apoyó la candidatura de Wanda Vázquez con algunas donaciones, no sabemos cuáles son, yo no he podido encontrar un tracto de esas donaciones, pero eso es lo que se alega. Sí sabemos de 2 donaciones de la empresa como tal, una de $75,000, otra de $50,000, a los PACs que apoyaban a Pedro Pierluisi y a Charlie Delgado respectivamente. ¿Qué dice esto acerca del sistema de financiamiento de campañas en Puerto Rico y de cómo evidentemente algunas empresas ven esto simplemente como un cost of doing business? Yo decía, lo dije en mi columna de este lunes, es difícil pensar que el presidente de un banco en Puerto Rico necesitase de donaciones de esta magnitud para tener acceso a la fortaleza. Un presidente de un banco llama a la fortaleza, le van a dar una reunión con el gobernador en menos de 24 horas. O sea que algo más hay detrás de esto y creo que destapa el descaro de lo que el propio Walter Vélez en este programa el viernes pasado me dijo era evidentemente inversionismo político. Evidentemente, Armando, el presidente del banco leía periódicos y veía encuestas que salían en los periódicos y sabía que esa elección podía ganar a cualquiera, uno o el otro. No había un candidato a un ganador seguro. Y se acomodó con los dos lados y hace esos donativos porque él no estaba pidiendo sencillamente una reunión en Fortaleza. Una reunión en Fortaleza en teoría la puedes tener hasta tú, hasta yo o hasta cualquier ciudadano. Él estaba pidiendo, él estaba buscando favores, él estaba buscando que se le salvara a su banco de algunos problemas y por eso fue que donó en los dos lados. El problema lo tiene ahora Pierluisi porque ganó las elecciones, lo tiene Wanda Vázquez porque era la que estaba en el poder en ese momento. Pero igual eso podía haber desembocado en problemas para cualquiera de los otros candidatos. Y yo creo que es un problema para los 3 candidatos. Yo creo que lo es, porque es que se me hace difícil pensar que esos donativos de esa magnitud se hicieron simplemente
Evidentemente no era un asunto ideológico. Yo creo en la agenda de este candidato porque donó a todos. Y se me hace difícil pensar que no donó pensando o habiendo ya algún tipo de camino andado en cuanto a, si tú ganas, mira, esto es lo que yo necesito. Y eso, pues, yo creo que dice mucho, ¿no? Bueno, él hizo los donativos de cantidades sustanciales. No dio los $2,600, creo que es, o 2,800, no recuerdo ahora la cifra exacta, que es la cantidad máxima que puede donar una persona por las vías regulares. Él hizo donativos cuantiosos a través de Super PACs, que las reglas del donativo son mucho más laxas, y evidentemente, ¿sabes, Armando? No podemos ser tan ingenuos como para creer que ese hombre le pone 75,000 pesos en la campaña a Charlie Delgado, o 75,000 pesos en la campaña a Pedro Pierluisi o a Wanda Vázquez, y los tres candidatos ni se enteran de que ese ciudadano hizo ese donativo. Sí, eso es. Aquí no estamos ante una persona muy religiosa que no quiere que la mano derecha se entere de lo que hace la izquierda. Realmente esos donativos se hacen para que los candidatos se enteren, para que lo vean y para que sepan lo que están esperando también. A cambio de qué lo hace, aunque no se haga una transacción directa y específica de quid pro quo, sabe lo que está buscando el que hace un donativo de esa naturaleza. Benjamín Torrecotay, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. A tu orden siempre, Armando. Hablamos la semana próxima. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sientan a la mesa Ángel Matos y Joel Frankie Atiles. Buenos días a ambos. Buenos días, Armando. Buenos días al compañero Atiles, al pueblo de Puerto Rico y a la radio en su centenario. Igualmente, buenos días, Armando. Buenos días al compañero Ángel Matos y a todo el público que nos escucha. Oye, Ángel, ya que tú mencionas la radio en su centenario, hoy hay una actividad, la iba a anunciar más tarde, pero uso esta oportunidad. 100 años de escucha, la persistencia de la radio puertorriqueña. Es una conferencia que va a estar dictando el doctor Mario Roche, comunicador extraordinario, profesor de comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico. Esta actividad, 100 años de escucha, la persistencia de la radio puertorriqueña, la está auspiciando la Fundación Felisa Rincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan. La charla es hoy, 19 de mayo, a las 7 de la noche y va a ser transmitida por Zoom y por Facebook Live. Quienes quieran más información pueden buscar Casa Felisa Rincón en Facebook o en Twitter y ahí estoy seguro que tendrán los enlaces para esa actividad que es hoy, esa charla que es hoy 19 de mayo a las 7 de la noche sobre precisamente los 100 años de este medio extraordinario que nosotros tenemos el privilegio de utilizar para llegar a los hogares, a los carros, a los oídos de tantos puertorriqueños y puertorriqueñas. Bueno, Ángel, Joel, comienzo con el tema que dejé sobre la mesa en la conversación con Benjamín Torrecotay. De toda la información que se ha publicado en días recientes acerca de los Super PACs, una de las cosas que quizás más me ha sorprendido a mí es pues el descaro. Y quizás uno tenía un instinto, sabía que estas cosas pasaban, pero ver una figura como el dueño de Bancrédito que se alega estaba donando de alguna forma u otra, no se tiene claro cuáles fueron los donativos a la campaña de Wanda Vázquez, pero que además estaba donando, y de esto sí hay constancia, la empresa Bancrédito a el PAC de Pedro Pierluisi al son de $75,000 y al PAC de Charlie Delgado,
PACs que apoyaban las candidaturas de estos candidatos al son de $50,000 y que además tenía una investigación ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y se alega estaba buscando que esa investigación, ese examen que se estaba haciendo de las finanzas del banco pasara a otro plano. Pues cuando uno ve eso, y yo le pregunté a Walter Vélez sobre esto el viernes pasado, el contralor electoral, él me dijo, mira, esto evidentemente es un caso de inversionismo político. ¿Ustedes coinciden con esa apreciación del comisionado electoral? ¿Y qué podemos hacer, sea a través de legislación o sea a través de un compromiso moral y ético de las personas que aspiran a gobernar en nuestro país, para evitar este tipo de descaro, de inversionismo, de una persona que evidentemente estaba buscando algo muy específico? Yo creo que esta persona no estaba buscando simplemente tener las puertas abiertas en la fortaleza, porque, como he dicho en varias instancias, un presidente de un banco va a tener las puertas abiertas en la fortaleza. En 24 horas le dan una reunión a un presidente de un banco en Puerto Rico. Esa es la realidad. ¿Qué ustedes creen? Bueno, ciertamente esta empresa Bancrédito jugó para todas las bancas, en primera, en segunda y en tercera, como se diría en el hipismo, o simplemente tapó sus apuestas de origen político como primer asunto, invierte en la campaña de Pedro Pierluisi. No obstante, también, ¿verdad?, tenemos el asunto pendiente con la exgobernadora Wanda Vázquez, que recibió también un inversionismo político de Bancrédito en la modalidad de una encuesta, ¿no? Y este acto concertado de financiar este instrumento, ¿verdad? Porque no todo el inversionismo político es traducido a una caja de dinero que alguien se lleva para su bolsillo. Aquí se impulsaron unas candidaturas y hay que hacer aquí un deslinde. Hay puertorriqueños que apoyan políticos en Puerto Rico porque creen en su agenda y su propuesta. Dicho esto, cuando hablamos de $50,000 para arriba, ¿verdad? Literalmente hay una creencia, una apuesta en que va a venir un gobierno que va a adelantar causas, pero claro, las causas también de negocio, que en el caso de Bancrédito y Wanda Vázquez, ciertamente termina hasta en la erradicación de una pieza legislativa en el pasado cuatrenio. Por eso todavía a estas horas, más allá de todo el estruendo inicial y todos los prevention que han hecho aquí y todos los adelantos de posturas institucionales, pues todavía no sabemos pues cuándo se la llevan y de qué es que le van a radicar. Pero en efecto, el inversionismo político formal, transparente a través de las instituciones, debe ser una actividad rigurosamente supervisada, no tan solo a nivel de Puerto Rico, sino a nivel del FEC. Y todos los que dieron, no son color de escarnio público, pero que salgan los nombres y den cara, porque de nuevo, después de Citizen United para acá, se permiten, pero cuando se esconden, no se hacen disponibles para que el país los entrevista a través de los medios de la comunicación, pues uno se queda con este mal sabor de simplemente una banca de apuestas. Joel. Podemos ver, ¿verdad?, que la corrupción realmente no tiene colores. Lo vemos de la empresa privada, lo vemos de individuos, no es porque el fulano es PNP, es popular, porque vemos que de la empresa privada el dinero, el inversionismo no tiene colores, solamente intereses personales o corporativos que, ¿verdad?, que están buscando beneficios. A nivel local existe legislación, ¿verdad?, suficiente para mantener una transparencia. Lamentablemente, como dice el compañero Matos, a nivel federal se pueden crear este tipo de PAC. Se debe hacer una investigación a nivel local a ver cómo nosotros, ¿verdad?, podemos ser más visibles, más transparentes en la creación de estos PAC, ¿verdad?, que no afecte la legislación federal, pero que no veamos que cualquier tipo de PAC que busca una intención, lo podemos ver también que se crean los PAC para la candidatura de San Juan, de el ex candidato Manuel Natal. Se invirtieron sobre $600,000. ¿Qué buscaban ellos? Que el municipio de San Juan, que las uniones se fortalecieran en el municipio, X y Y, ¿verdad? Todo el mundo está buscando para su lado. Igual que lo hacen las uniones, lo hacen las corporaciones. Esto es algo individual y de cada candidato, de que si acepta o no este tipo de inversionismo, qué va a hacer con él.
Y es algo, ¿verdad?, que es preocupante porque es una forma de desviar la ley local utilizando, ¿verdad?, unas leyes federales para poder hacer más inversión de lo adecuado. Deberíamos exigir, y les pregunto a ustedes como miembros de partidos, pero además como legisladores, como representantes del pueblo, deberíamos exigir más de las personas que aspiran a gobernar. Por ejemplo, legislativamente, aunque Citizens United en efecto establece un derecho de estas corporaciones a participar en la política de esta forma, podría uno establecer que quien se acoja al financiamiento público de campañas en Puerto Rico va a rechazar el apoyo de cualquier PAC. Y yo sé que eso parecerá como un compromiso muy difícil de hacer cumplir, pero ustedes y yo sabemos que estos PACs no se forman simple y sencillamente por obra y gracia del Señor y la Virgen. Estos PACs se forman a solicitud de las campañas de los candidatos para tener ese vehículo también para adelantar otros mensajes. Esa solicitud de paso no implica coordinación. Yo tuve una conversación completa con Walter Vélez sobre eso. Y eso es lo que sucede, y los candidatos incluso van y participan de las actividades de recaudación de fondos de estos super PACs, y eso no es ilegal, eso no es coordinación. Entonces la pregunta sería, ¿podríamos hacer algo así? Buscar la manera de que en efecto los candidatos digan, bueno, yo voy a aceptar financiamiento público, pero es a cambio de no tener el super PAC. El que quiera tener el super PAC, pues fabuloso, no puede aceptar financiamiento público y se expondrá al escarnio que implica el tener ese vehículo para financiar su campaña política. Ángel, perdí a Ángel. No, estoy aquí, perdóname. También que iba y no había quitado el mute. Te dejé sin palabras con esta propuesta. No, ya quité el mute. Como primer asunto, se puede preparar alguna pieza de legislación a esos fines y que corre el trámite legislativo, que pase por la firma o no firma del señor gobernador y obviamente y esperar si es que en efecto alguien lo va a contestar en los tribunales, pero me gustaría enfocarme en lo que ya se ha adelantado y en lo que está en bandeja en las enmiendas al nuevo Código Electoral con relación a donativos de campaña. Como primer asunto, los donativos anónimos ya han bajado hasta tan solo $50. Y en la propuesta que hay, en una de las enmiendas propuestas al Código Electoral que está pendiente de erradicación ya la semana que viene en las cámaras, estamos hablando que los donativos en efectivo, aunque tú hoy, el Estado de Derecho, que tú puedes dar tu tope de ciudadano, $2.500, $2.600, aunque tú lo quieras dar en efectivo, va a haber un tope de $250. O sea, eso es lo más como Armando Valdés, ciudadano, quiera respaldar un candidato y se registra, y si quiere ir al límite, los próximos 2.250 tiene que ser en cheque para que se vea qué banco fue, que no fue una corporación, que no fue un money order, que no son giros postales, sino que es dinero bien habido y legítimo de personas que quieren ayudar en las campañas. Así las cosas, tenemos un contralor electoral, tenemos ya los electos una oficina de ética gubernamental sobre nosotros que pasa revista anualmente de todos nuestros haberes fiscales, evidentemente un gobierno federal que no titubea a la hora de recibir una confidencia y trabajarla. Qué gusto sería que el Departamento de Justicia a nivel local hiciera lo mismo y no tuviéramos un boxport tan alto y de tanta codependencia. Hay gente en este país que durante estos días lo que canta, que muchos te extraño, José Emilio. Joel. Armando, fuera bueno, ¿verdad? Cuando nosotros cogemos los talleres del Contralor Electoral, el mismo Contralor nos hace el historial. En el pasado, las campañas políticas en Puerto Rico no se auditaban. La mayoría, más del 90% de ellas no se auditaban. Hoy día, las campañas políticas de cada uno de nosotros se audita prácticamente el 99% de todas estas campañas. Y yo entiendo que la ley local está haciéndole, ¿verdad?, una justicia, una transparencia más al proceso de campañas políticas. De que sí se tiene que mejorar, se mejore. ¿Cómo podemos nosotros atemperar que lo mismo que se hace localmente, nosotros se lo podamos exigir a los PAC? Pues bienvenido sea, ¿verdad? Yo creo que si ya nosotros lo estamos haciendo a nivel local,
ponerle algún tipo de transparencia adicional, que si, como tú bien dices, que si se van a crear los PAC, a lo mejor se puede poner que si ese PAC invirtió tanto dinero en campaña, uno se lo deduzca de la campaña de uno local, ¿verdad? Fuera uno de los métodos para que no se cree ese doble inversionismo. Pero sí, yo creo que es algo que se debe dar a discusión pública y que estos PAC sean más transparentes, porque el problema es que no sabemos muchas veces quiénes son estos inversionistas, cuál es la intención de estas inversiones. Oye, nadie da 100,000, 200,000, 300,000 dólares sin esperar algo a cambio, digo yo, ¿verdad? Algo están buscando detrás de este PAC, porque nadie suelta dinero por soltar dinero, a menos que estén buscando un movimiento de algún ideal. Yo sé que hay PAC a favor de la estadidad en Estados Unidos, entidades sin fines de lucro, y no se envuelven en lo político, solamente fomentando la estadidad. Pero ¿para qué realmente se crean estos PAC? De momento, pues mira, es cuestionable cuál es la intención que viene detrás de ellos. En otro ángulo de esta controversia, hasta el momento el gobernador no ha hecho ningún tipo de llamado a que se investigue a nivel local el esquema de Salvemos a Puerto Rico, sobre el cual ya hay a nivel federal una convicción, la de Joey Fuentes. Y hay diversos ángulos que se podrían investigar. Uno que yo he planteado públicamente es el contributivo, si se estaban utilizando entidades sin fines de lucro para desviar fondos al PAC, y la entidad sin fin de lucro realmente era un pass-through, era un subterfugio, era para esconder, anonimizar el donante real. Esa entidad no tenía un fin caritativo, por tanto, no debería tener la exención contributiva por ser entidad sin fin de lucro. Por tanto, ¿quién paga ahora las contribuciones sobre los ingresos que recibió esa entidad sin fines de lucro? Que son dos realmente. Y además, quienes donaron a esa entidad sin fines de lucro con la intención de que el dinero llegara al PAC, o sea, no con un fin caritativo, y apuesto pesos a morisqueta que todos comparten esa característica. Ese donativo, si lo tomaron como una deducción en su planilla por haberse hecho a una entidad sin fines de lucro, eso sería, pienso yo, prueba de evasión contributiva, si es que pasó. ¿Eso debe investigarse o, como dice el gobernador, ahí no hay ningún señalamiento, vamos a pasar la página con esto ya terminó? Ángel. Bueno, es que esas palabras de que ahí no hay nada que ver, que es una persona íntegra, que no tiene nada que ver con lo que se le imputa, eran palabras del gobernador durante la campaña cuando le hablaban del alcalde de Sidra, ¿verdad? Hoy referido al FEI y despedido de la Fortaleza, y el tiempo, ¿verdad?, contradice las palabras del gobernador. Mira, el gobernador no tiene que referir nada al Departamento de Justicia a motu propio. El Departamento de Hacienda a motu propio pueden y tienen facultad legal para comenzar investigaciones. Oye, en Hacienda es simplemente administrativa. Oye, mira lo que está saliendo aquí en los medios con una non-profit. ¿Es el único caso o esto es un modus operandi? Y la realidad es que ha sido una semana mala para el gobernador, porque aquí la única pregunta que él le perturba y no le impide estar claro en su pensamiento es que tanto Joey Fuentes y el otro licenciado Cacho, amigos personales del gobernador, de Casa de Playa, Casa de Campo y Fortaleza, por más de un año estaban alambrados. Pues debe haber algún grado de distracción a la hora de tú pensar cómo yo puedo atender un manejo de crisis de algo que evidentemente es algo de escala mayor. Y pues hoy el gobernador a estas horas está viajando a Washington para coger un respiro, para hablar de que se va a presentar un proyecto a sabiendas de que ni los votos están y el receso legislativo congresional empieza el próximo martes hasta finales de junio. Pero bueno, ya él volverá y la prensa seguirá fiscalizando y el gobierno federal haciendo su trabajo. Sería bueno para salvar forma y figura que el gobierno estatal empiece. Eso de que necesitan un referido, yo a nivel administrativo en Hacienda no hace falta. Mira, búscate el expediente contributivo de esta entidad, tarjeta de los federales, a ver dónde estamos parados. Eso no requiere un referido de la Fortaleza.
Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, de que no requiere un referido, pero me parece hasta interesante que el gobernador, con un instinto básico de supervivencia política, no haya dicho públicamente, mire, si es que ya yo le he pedido al secretario de Hacienda y al secretario de Justicia que indaguen sobre esto y han abierto investigaciones sobre este tema. Oye, pienso yo que sería una forma, de nuevo, desde el punto de vista político, de tú tomar distancia, pero el hecho de que no lo haya hecho ya, pues yo no sé si eso destapa el que el gobernador de alguna forma está más implicado de lo que sabemos, o que el gobernador quiere encubrir, o que el gobernador simplemente no tiene instinto de supervivencia política porque él no va a correr en el 2024. Pero algo tiene que decir acerca del pensamiento de Pedro Pierluisi, el que él no haya hecho lo que cualquier consultor de manejo de crisis le hubiese dicho que hiciera. Yo de manera preventiva, como tengo récord en esta emisora, podrán buscar a inicios del 2019, cuando empezaba a hablar de la termina tu pensamiento y le damos el turno a Joel. No, cómo no, dáselo, cómo no, perdóname. Ok, Joel. Armando, el gobernador en todas las conferencias de prensa ha estado frontal contestando las preguntas. El contralor electoral habló sobre la investigación que ellos hicieron sobre los PAC. Eso lo tienen a nivel federal, se están investigando, y si hay algo más, los federales, como dice Ángel Mato, si estaba alambrado el señor que se le alega, pues mira, eso los federales dirán si hubo o no algo ilegal. Ya hay una investigación en curso. Pero sí, tú estás abriendo una caja de Pandora. Pero Joel, déjame aclarar. En la conferencia de prensa de antier, el gobernador se le preguntó sobre el tema contributivo y él dijo, eso realmente quien lo audita o lo puede auditar es el Departamento de Hacienda. No ha habido señalamiento alguno de esa naturaleza, ¿verdad? Y en efecto, bueno, pues es un tema contributivo a nivel estatal. Eso no lo tocarían los federales, eso lo tocaría el Departamento de Hacienda. ¿Por qué el gobernador no hace un llamado para que se haga esa investigación? De nuevo, si yo fuese consultor en manejo de crisis del gobernador, sería mi primera recomendación. Mire, hay que pedir investigaciones, hay que distanciar al gobernador de esto. El no hacerlo me parece que dice algo acerca de la psiquis del gobernador. ¿Usted no cree? No, yo creo que si se le hace la pregunta directa al gobernador, él mismo se la puede contestar y decir que él está abierto a que se haga esas investigaciones. Él ha estado eso fue lo que dijo. Las preguntas. Pero, Armando, tú has abierto una caja de Pandora aquí. Las entidades sin fines de lucro. ¿Por qué aquí las entidades sin fines de lucro no se hace como a nivel federal? Que ellas tienen en su página de internet sus ingresos y sus gastos y para lo que fueron fundadas. Aquí hay demasiadas entidades sin fines de lucro, muchas que hacen un excelente trabajo, pero otras que lo usan como un subterfugio y no hacen el trabajo para lo que fueron fundadas. Y si ellos no tienen nada que esconder, reciben muchos de ellos fondos tanto estatal como a nivel federal. Deben de hacer sus informes públicos, sus planillas, dónde es que se está invirtiendo ese dinero para ser más transparente con ellos. Ese más allá del abstracto de las entidades sin fines de lucro, ese es su llamado a estas dos entidades sin fines de lucro específicamente. Claro, sobre las sí. Ya hay una convicción federal. De comenzar. Yo creo que ese sería un comienzo. Pero yo se lo diría a todas las entidades sin fines de lucro en este país. Yo conozco. Sí, pero no todas están enfrentando una convicción federal. Eso es lo único, ¿verdad? No. Pero nosotros estamos hablando que a nivel local también se debe de hacer. Ha habido señalamiento estos días de entidades sin fines de lucro, de que si están haciendo trabajo o no de construcción, que si tienen contrato, que si el dinero le da, el gobierno le da fondos. El escándalo de la Autoridad de Tierras del cuatrienio pasado del PNP. Oye, sí, todas las entidades sin fines de lucro, que cojan, empezando por las que cogen fondos locales del gobierno estatal, deben de poner sus números, sus papeles para lo que son fundados y para qué hacen con el dinero que recibe, sea algo público y que el pueblo de Puerto Rico sepa dónde se utilizan esos fondos públicos cuando esas entidades sin fines de lucro los reciben. Yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que estamos tratando de desviar un poquito la atención del problema principal, que es dos entidades vinculadas con un super PAC que apoyaron a Pedro Pierluisi, sobre las cuales ya hay una convicción federal. Pero bueno, vamos a la pausa. Gracias, Joel. Gracias, Ángel. Hablamos la semana próxima.
Un abrazo a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso se une a la mesa la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y en efecto se sienta a la mesa Mayra Santos Febres. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Hoy no estoy muy sabrosa con la cultura en la que vivimos. Estoy bastante triste y rabiosa. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, es que en estas semanas han pasado dos cosas, ¿verdad? Dos actividades, dos eventos es la palabra, que me han dejado consternada, ¿verdad? Porque uno siente que vamos avanzando en el asunto de las batallas contra el racismo, contra el genocidio, y luego, pues no. Vemos, por ejemplo, pues lo que pasó ayer, que un muchachito de 18 años arremetió y mató a 10 personas en un barrio afro de Estados Unidos. Entonces, pues, también pasó esta misma semana, que se encuentran 11 cadáveres de mujeres haitianas flotando en el mar por un naufragio en desecheo. Entonces, esa insistencia de los movimientos como Black Lives Matter, los trabajos de Colectivo ILE y de el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo y de pues el trabajo que yo estoy haciendo, a veces uno se siente que camina en círculos, ¿no? Que vuelve hacia atrás, porque aquí hay dos evidencias irrefutables de cómo funciona el racismo en el Caribe y cómo funciona el racismo en Estados Unidos. Son dos racismos diferentes. El de Estados Unidos es genocida contra la población propia, ¿verdad? De los Estados Unidos, esta locura de la supremacía blanca, ¿verdad? Que hace que un chamaquito de 18 años se vista como un soldado de los juegos de internet para irse efectivamente a un lugar totalmente lejano a probar que las personas afro están desplazando, yo no sé de dónde, me imagino que de una falsa posición de privilegio y de acceso a todas las personas negras, ¿verdad? Todas las personas blancas, y que eso es argumento suficiente para matar. Este es el famoso replacement theory que lamentablemente se ha propagado tanto por Estados Unidos, de que la población nativa, entre comillas, está siendo sustituida por otras poblaciones. En el caso de los afroamericanos en Estados Unidos es particularmente absurda esa teoría. Yo creo que es absurda en su totalidad, pero en cuanto a los afroamericanos están en Estados Unidos en su mayoría porque sus descendientes fueron llevados allí como esclavos por los blancos. No, y además no es que displacement hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Displacement ¿de dónde? De los lugares de empleo, de los lugares de supremacía, de los accesos a los bienes y a los recursos. Es de una exclusión absoluta de todas las otras poblaciones. Además, los pobladores originarios de Estados Unidos no son los inmigrantes europeos, son los pueblos nativoamericanos que fueron desposeídos de todas sus tierras y puestos en reservaciones que si uno va a Arizona, a Nuevo México, las puede ver, las condiciones de vida de la mayoría de los pueblos originarios. Entonces es una locura, es una psicosis social, porque está basada en nada, en ningún hecho objetivo y en ningún argumento real con peso. Pero acá pasa lo mismo, porque nosotros aquí estamos
hablando, ¿verdad?, de bendito lo que está pasando en Ucrania y la exposición, las personas que se tienen que ir, los desplazados por la guerra. En Alemania están sacando a los refugiados árabes para traer a los ucranianos. O sea que hay una limpieza de personas racializadas de muchos lugares en Europa. Y acá en Puerto Rico nosotros por siglos hemos estado impávidos a la situación de los desplazados por la situación económica y política y social en Haití y en la República Dominicana, y no hacemos nada, no se discute siquiera un plan de apoyo, un plan de rescate, un acceso, si acaso, a estos pobladores. Los dejamos morir en el mar y no es ni tema de conversación. Así de poco vale una vida negra en el mundo. Cierto es, Mayra, cierto es, y a menudo, yo lo he planteado en muchas ocasiones en el programa, nos choca cuando hay un caso como el de esta señora en Caguas, que muere en una balacera, una persona totalmente inocente, y sí, nos choca, pero por otro lado, no por eso debe dejarnos de chocar las muertes diarias que se dan en las barriadas pobres, que se dan en los residenciales públicos, que muchas veces hay un componente también racial en la pobreza. No debe dejarnos de indignar y de preocupar esa muerte por el mero hecho de que esa persona, uno piense o se alegue que estaba envuelto, o aunque haya estado envuelto en alguna actividad delictiva, ¿no? O sea, que tenemos que poner a un lado esos prejuicios y tenemos que, yo creo que valorar la vida humana. Pero Armando, sea de está quien bien, fíjate, está bien que hablemos del racismo en Puerto Rico, que está conectado, ¿verdad?, transversalmente con clase y que está conectado con muchas otras cosas. Pero es que somos del Caribe y es que somos un país que está conectado con el Caribe. Yo no sé, ¿verdad?, si esto es de conocimiento común o de mucha gente lo ve, ¿verdad? Porque solamente vemos a Puerto Rico en relación con Estados Unidos y no con el resto de estas otras islas que nos rodean y que son nuestra casa, pero muchos puertorriqueños venimos del Caribe, personas que tienen los apellidos Walker, que tienen los apellidos Lind, son afro, y vienen de Nahuabo, de Fajardo, porque había mucha conexión con el resto de las Antillas menores y mayores, la cantidad de dominicanos que son puertorriqueños, personas puertorriqueño-dominicanas, puertorriqueño-cubanas, que somos parte de un enramado. Las naciones no nos cortan de esta situación, y como la más negra de todas las Antillas es Haití, y por eso está sumida en la pobreza, porque le han hecho pagar internacionalmente la osadía de ser el lugar donde nace el Caribe, la primera república negra en donde los esclavos se levantaron para ganar una libertad nacional para la mayoría de sus pobladores. Eso lo han pagado, se lo han hecho pagar todas las naciones del mundo con intereses. De la misma manera, ¿verdad? Y aquí voy a hablar de los residenciales y también, pero de un pueblo en particular, el pueblo de Loíza. Los descendientes de mi padre vienen del barrio de Las Cuevas de Loíza. Los descendientes de los ancestros de mi madre vienen del pueblo chiquito de Canóvanas, que era parte de Loíza. Entonces, muchos puertorriqueños, afro y no afro, venimos de Loíza. Pero al racializar un lugar, ya sea un país, un barrio, ya sea una población, ocurre el mismo sistema en que el Estado simplemente se adjudica derecho a matar. Las personas privilegiadas, algunas de ellas, otras no, se adjudican, ¿verdad?, el derecho a matar, y eso pasa como algo naturalizado. Y de esto es de lo que estoy hablando. El racismo es bien complejo, tiene que ver mucho más que con las cosas nacionales, tiene que ver con lo transnacional, tiene que ver con una cosa tan transnacional como fue la trata de esclavos y de personas esclavizadas. Y eso, cuando hablamos de racismo, no lo vemos. Seguimos viendo el que tú me dijiste negra, el que tú me dijiste sucia o criminal, o la marginación económica y social que va
conectada por nuestra historia. O sea, nuestra historia nace de la desposesión y de la esclavización de pobladores originarios y de personas de descendencia africana. De ahí nacen las Américas. Y entonces es así como lo tenemos que ver, y ver también cómo podemos crear legislaciones, movimientos sociales de ayuda, apoyo para erradicar el racismo y revertir los procesos de marginación social y de muerte social en la que vivimos muchos afrodescendientes en el mundo y en el Caribe y en las Américas. Mira cómo en una sola semana pasan dos cosas que dicen lo mismo. Mayra, me tengo que ir a la pausa. Sé que nos tenías un poema, vamos a tener que dejarlo para la semana próxima, sí, pero me interesa mucho que leas ese poema la semana próxima. Un abrazo, Mayra. Abrazo, Armando, gracias. Era Mayra Santofebre. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y ahora está en línea telefónica con nosotros Sor Mirna Vélez, directora ejecutiva del Hogar de Niños de Cupey. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tenerme aquí, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes. Gracias a usted por estar con nosotros. Sor, el Hogar de Niños de Cupey tiene una actividad la semana próxima de recaudación de fondos. Yo tengo que admitir que estoy un poquito starstruck porque una de las personas que va a estar en la actividad es nada más y nada menos que Javish Victoria, que es del conjunto Quisqueya. Yo soy un gran fanático, tanto del conjunto Quisqueya como de Javish, pero bueno, hay un fin caritativo más allá de uno ir ahí a escuchar buena música. Cuéntenos un poquito de esta actividad. Sí, mira, la actividad pues va a estar a beneficio, ¿verdad?, de nuestra institución, que estamos trabajando con niños y niñas, ¿verdad?, que desaventajados de la comunidad. Llevamos más de 70 años trabajando, ¿verdad?, brindando servicios de calidad, ¿verdad?, a nuestros niños que más nos necesitan y a nuestras niñas. Así que vamos a desarrollar esta actividad que se llama, es una gala bohemia, Noche de Sonrisas, el día 26 de mayo. A las 6 de la tarde en la plazoleta del Banco Popular en Atorrey. Ahí vamos a contar entonces con, además de Javis Victoria y su grupo, con Jacqueline Capó, en homenaje a su padre Bobby Capó, con Lorna Marcano, ¿verdad?, en tributo a Celia Cruz. Así que es una noche, ¿verdad?, de sonrisas que esperamos pues que todo el que pueda asistir y compartir con nosotros va a pasar una noche muy alegre, además, ¿verdad?, del beneficio y el aporte que puede hacer a nuestra institución, el cual pues le vamos a agradecer un montón. Solo háblenos un poquito de lo que hace el Hogar de Niños de Cupey y la historia un poquito, cuánto tiempo lleva prestándole servicios a la comunidad. Pues mira, el hogar brinda servicios a más de 70 años, desde el año 1950, para beneficio de niños y niñas que han sido víctimas de maltrato. A lo largo de todos esos años, pues hemos ido brindando pues a miles de niños y niñas los servicios de apoyo a niños que han sido removidos por el Departamento de la Familia. Además, ¿verdad?, en estos últimos años, ante las necesidades que se han presentado a nivel social, ¿verdad?, y educativo de los niños, pues nos hemos motivado, ¿verdad?, a trabajar con niños de la comunidad en un programa educativo complementario para ayudar a trabajar los rezagos académicos, escritura, realización de tareas, proyectos. Así que contamos con un equipo de 10 tutoras, ¿verdad?, y una coordinadora educativa que estamos trabajando de lleno, ¿verdad?, para poder apoyar esos rezagos académicos que tienen los niños más desaventajados de nuestra comunidad. Eso es un tema importantísimo para el futuro del país y obviamente para la vida de cada uno de estos niños y niñas. Sor, de nuevo, la actividad es
esta próxima semana. Díganos el lugar, díganos cómo las personas pueden adquirir su boleto, hacer su aportación, cuánto es el boleto. Sí, va a ser el jueves 26 de mayo a las 6 p.m. en la plazoleta Banco Popular en Atorrey. Es un espacio precioso. Precioso, sí, sí. Así que pueden comunicarse al teléfono 787-761-2805. 787-761-2805. Pueden también escribir al correo info@hogardeninasdecupey.org, info@hogardeninasdecupey.org, sin la ñ, ¿verdad? Porque esto de internet no lo recibe. Pero pueden pagar de múltiples formas, pueden también pagar su taquilla a través de ATH móvil y recogerla en el hogar de niñas. Pueden pagar por Visa, Mastercard, ¿verdad? Como gusten. Pero lo importante, ¿verdad?, es que contamos, ¿verdad?, con la cooperación y el apoyo, ¿verdad?, de toda la comunidad, que con tanto cariño sabemos que a lo largo de los años han sido parte de nuestra labor. Excelente. Sor, denos el número una vez más el número para poder adquirir los boletos para esta actividad. 787-761-2805. Y es este próximo 26 de mayo, ¿correcto? 26 de mayo a las 6 de la tarde en la plazoleta del Banco Popular en Atorrey. Bueno, Sor, le deseo mucho éxito tanto en esta actividad de recaudación de fondos, que sé que es tan importante para el futuro de la institución, como en las gestiones que hacen en pro de la niñez puertorriqueña. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted y gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Amigos, vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.